Estamos muy agradecidos a Dios por el privilegio de estar aquí. Está bien si quito esto, ¿no, Miguel? Ok. Hoy seguimos hablando, hemos estado hablando del evangelismo, porque es una debilidad entre nosotros. Yo lo he visto durante años, principalmente en mi propia vida, los deseos y el anhelo de compartir a Cristo con los demás más a menudo, con más anhelo, con más carga por sus almas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hoy seguimos en esta línea. Hemos hablado de qué es el Evangelio, hemos repasado varios pasajes importantes. Primero de Corintios 15, versículos 1 al 8. Hemos hablado del mejor evangelista, viendo a nuestro Señor en Marcos 10, con su trato con el joven rico. Hemos hablado del creyente evangelista en 2 de Timoteo, capítulo 2. Embajadores de Cristo, 2 de Corintios 5, versículos 14 al 21, uno de los pasajes principales. Pero hoy, y la última vez que estaba aquí, hablamos del Dios no conocido de Hechos 17. Y cómo Pablo explicó a los gentiles de Atenas quién era Cristo y qué trataba todo esto. Porque ellos le tomaban como, o lo tenían encasillado como un loco, más o menos. Y él explicó a Cristo a ellos y es muy importante. Hoy vamos a hablar de ser testigo fiel del Señor. No me gusta nada que tenemos una religión aquí en España y en muchas partes del mundo que se llaman testigos. Los testigos de Jehová. No me gusta nada de eso, pero antes de esto, para que todo el mundo sepa, es una frase de la Biblia, muchas veces en el libro de Hechos y también aquí. Acabo de encontrarlo, vino a mi mente en Apocalipsis 3, no tienes que mirarlo, pero en Apocalipsis 3, versículo 14, el ángel de la iglesia en Laodicea dice esto: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. ¿Ok? Él es el testigo fiel. Entonces nosotros, como en todas las facetas de nuestra vida práctica, digamos, como cristianos, como creyentes, vamos imitando a Él. Okay. Él era el testigo fiel. Delante de Pilato, ¿qué hizo Jesús? ¿Se retraía? ¿No sabía qué decir, Juan? ¿Jesús? No, sí sabía qué decir. Ya. Y testificó muy bien. Era un testimonio muy difícil allí. Y hoy nos toca este tema, el ser testigo fiel. Pero no me gusta simplemente hablar de principios del evangelismo. Entonces vayamos a un pasaje primero de Timoteo. A lo mejor todos vosotros ya estáis allí. Y vamos a leerlo. Primero, a mí me encanta este pasaje. Primero de Timoteo, capítulo 1, versículos 12 al 17. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, por creyente. Okay. No porque Pablo era muy fiel a Dios, no. Dios sabía que su fe era real, auténtico, genuino. Habiendo yo, versículo 13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel, y escucha bien, hermanos. Palabra fiel y digna de ser recibido por todos los creyentes, los miembros del cuerpo de Cristo, que Cristo vino al mundo para salvar ¿a quién? ¿A quiénes?
¿A la gente buena? Los pecadores, muy bien. De los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, su paciencia, su magnanimidad, y todo esto, longanimidad, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Buenos días, que tenéis sillas, los mejores sillas, ¿okay? No podéis estar en la segunda fila, da igual. Por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ok, entonces aquí tenemos a nuestro texto y es uno de mis favoritos, como he dicho. Y yo cuando pienso en este texto, hay varias cosas que son importantes. No sé, la primera, bueno, antes de esto, yo creo que parte de nuestro problema, y yo digo de todos, yo primero, es que hemos olvidado quiénes somos, de dónde hemos venido. Quizás tú puedes decir como Michelle y Natasha. Natasha no está aquí hoy. Ay, voy a echarle la bronca, tú lo dices. No. Puedes decir como ellas, no, yo he nacido en una familia cristiana, mis padres me han instruido en el Evangelio desde aquí, ¿ok? Pero si rebobinamos un poco, Jorge no estaba buscando a Dios toda su vida, ni sus padres, su abuelo era pastor, ¿ok? Pero lo que quiero decir con todo esto es que éramos, como dice, realmente todos, paganos. Como Miguel, muy bien de Efesios 2, nos ha recordado hoy. Esto es nuestro trasfondo. Igual como los demás, entre comillas, pecadores del mundo. Es por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, míralo en versículo 13, misericordia, por el amor de Dios, más adelante en versículo 14, que estemos aquí hoy con nuestras Biblias intentando entender este americano lo que quiere decir. Es por la gracia de Dios, por su bondad, ¿ok? Y a veces, yo veo a veces a nosotros más preocupados de COVID, o de mi familia, o de esto, o de la otra cosa, que todos son muy importantes. Yo estoy preocupado de COVID también. Entonces tengo varias mascarillas. Esto es mi mascarilla de vestido. ¿Okay? Yo lo pongo cuando vengo a los cultos, pero tengo varios demás. ¿Ok? De Lola, la vecina, ha hecho muchos, pero esto es el más bonito, Marlene. Muchas gracias. Estamos preocupados de muchas cosas, pero lo que quiero decir de esto es, hemos olvidado un poco de dónde hemos venido. A veces pienso en Miguel Ángel, porque le conozco mejor y pienso en su trasfondo. Tú sabes que cuando él vino a Madrid a estudiar en Cephalbán, no tenía ninguna gana. Aunque había crecido en una familia cristiana. Es la misericordia de Dios, hermanos. Y Pablo nunca se olvidó de esto. Él vivía pensando siempre en los demás, que todavía no había llegado a ellos el Evangelio. Y si tú lees, por ejemplo, 1 Corintios 15, y él dice, todavía me queda oportunidad y voy a vosotros si Dios me deja hacerlo, porque no hay más campos por aquí a evangelizar. Hasta su último respiro pensaba en los que no conocían a Dios. Y nosotros en nuestra iglesia, cada uno de nosotros, necesitamos más de este espíritu. Porque la verdad es que a veces
Estamos más preocupados de no sé qué. Si gana Madrid o Barcelona. Y no debemos ser así. Aquí lo veis, es un pasaje maravilloso. Aquí tienes, en este pasaje, tienes más o menos todos los conceptos importantes que tienen que ver con el evangelismo, el evangelio. Aquí tienes, como he puesto aquí, ignorancia, su pasado, su agradecimiento hacia Jesucristo, su incredulidad, la gracia de Dios, el amor de Cristo, el pecado. Sí, Pablo lo pone tal cual. Él decía cosas que no eran correctos acerca de Dios cuando dice, antes era blasfemo, como muchos de nosotros, perseguidor e injuriador, mas fui recibido por la misericordia porque lo hice por ignorancia, incredulidad. Y habla de la vida eterna, allí en versículo 16, para ejemplos para gente como nosotros hoy, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Si Dios salva, si hay vida eterna, si vamos al cielo, si existe. No es cosa como decimos en inglés, pie in the sky, como bizcocho en el cielo. Oh. No, es algo real, existe. Y empieza el momento que pongamos nuestra fe en Cristo. Él nos da vida eterna. Tienes vida eterna ahora. No simplemente habla del futuro, aunque sí habla del futuro. Y todo esto vemos aquí en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículos 12 al 17. Pero quiero hablar más bien hoy del evangelismo. Y vamos con ello. Entonces, hemos contestado esta pregunta porque estaba pensando, es que me da pena que no puedo lanzaros más preguntas recientemente, como no tenemos el coloquio. Entonces, vamos a repasar una batería de preguntas. ¿A quién salva Jesucristo? Solamente los pecadores. Si tú piensas que eres buena persona, Él no te puede salvar. No sirve. Y no es lo mismo, como dice Packer en su libro, Evangelismo y la soberanía de Dios, las penas que tienen los hombres porque soy perezoso o que me divorcié de mi primera esposa y siempre he sentido malo de eso. No, esto no es pecado. Pecado es estar compungido que delante de Dios, la ira de Dios, Dios está enfadado contigo. Tú has ofendido a Dios. Dios no está de acuerdo con lo que has hecho. Y esto es muy importante entender, la diferencia, como trabajamos con la gente, queremos que ellos lleguen a entender el pecado, ¿no? Entonces es nuestra responsabilidad discernir entre mero remordimiento, siento pena, porque mi hermano, algo del pasado, mi hermano, no sé, y no le ayudé en aquel momento. Well, todos tenemos flaquezas, todos tenemos debilidades, todos tenemos memorias que queremos quitar de nuestro disco duro, pero esto no es pecado. Pecado es cuando un pecador llega a entender que ha ofendido a Dios. Dios no está de acuerdo. Y esto es lo que queremos ayudar a nuestros compañeros de la sociedad a entender. Como Pablo, nosotros, otra cosa que ya he dicho, queremos recordar, es que nosotros también somos pecadores, ¿ok? Hemos sido pecadores, perdidos, alejados de la ciudadanía de Dios, como dice en Efesios 2, sin Dios en, paréntesis, nuestro mundo. Esto es nosotros. Yo fui salvado por Cristo, por la gracia, con 20 años, y esto era mi vida, ¿ok? Aunque yo podía
recitar credos y sabía cosas de Dios, pero yo no conocía a Dios. Lejos estaba de Dios. Nuestra tarea evangelística, hermanos, en parte, consiste en ayudar a los incrédulos a verse como pecadores delante de Dios. Si tú vas por la calle, en la plaza de Cervantes o aquí en Alcalá Magna, me da igual en qué parte de Alcalá, y tú haz una prueba, os desafío, pregunta a 10 personas, si existiera un Dios, tendría que, debería perdonarme a mí. Yo diría 9 de 10 van a decir, pues sí, ¿por qué no? Yo soy buena persona. Yo merezco el perdón de Dios. Por eso tenemos que trabajar mucho en ayudarles a entender que delante de Dios son pecadores. Y Dios no está conforme con sus vidas. Esto sí es nuestra tarea. Y cuando lo hacemos, y quizás voy a decirlo varias veces hoy, tenemos que decir que también somos pecadores. Pero pecadores distintos. Somos pecadores redimidos por la gracia de Jesucristo. Y ahora sí, hemos sido trasladados del reino de la oscuridad, de las tinieblas, y nosotros formamos parte del reino de Cristo, de la luz. ¿Ok? Pero sí, seguimos teniendo una naturaleza que nos cansa a veces, ¿no? Y anhelamos el cielo. Y yo leo mucho estos versículos que dicen que en aquel tiempo no habrá lágrimas, no habrá lloros, no habrá tristeza, no habrá... Y también no habrá naturaleza pecaminosa. Y vamos a ser transformados a la imagen de Cristo. Y yo anhelo esto. Un poco egoísta de mi parte, pero anhelo. No tener que luchar con mi naturaleza pecaminosa. Estar exactamente como Cristo y con un cuerpo no sé cómo decir, pero la palabra es metamorfosis, es transformado a su vida. Entonces, aquí en Salva, la importancia de tu testimonio personal. Con Marlene y con Asunción y con, no sé si Miguel hizo mucho con Carlos, pero en los últimos años, Cindy y yo hemos trabajado mucho con esto. Tu testimonio personal, que tú puedes transmitir a la otra persona, no solamente lo que dice la Biblia o el testimonio de Pablo aquí, pero tú puedes hablar de tu pasado antes de conocer a Cristo, cómo llegaste a conocer a Cristo y después de conocer a Cristo, y tú puedes decir algo sobre esto, de una manera que la persona puede entenderlo, y esto es súper importante. Yo diría que un buen ejemplo tú puedes usar como bosquejo es 1 de Timoteo 12 al 17. Yo lo uso muchas veces para mi propio testimonio, porque cuando hablas de cómo Dios te ha salvado y qué sucedió en tu vida para que ya lees tu Biblia y hablas de Cristo y piensas que tienes vida eterna, entonces, ¿qué se sucedió? Pues tienes que pensar en eso, y yo creo que lo que llega más a las personas es escuchar el Evangelio, Dios, pecado, el hombre, Cristo, y luego un desafío a poner su fe en Él. Estos 4 elementos, esto ayuda a la gente escuchando por medio de tu vida para que puedan entender el Evangelio mejor. Muchas veces cuando alguien me concede una oportunidad, intento seguir el ejemplo de este pasaje. Usas tu testimonio para enfatizar los conceptos bíblicos más importantes. No hablas de lotería o de no sé qué. Habla de pecado, habla de la ignorancia. Yo era un ignorante. Yo tengo varios títulos de la universidad y de
postgraduado, ¿ok? Pero yo era un ignorante en cuanto al Evangelio. Y lo admito y hablo así. Un necio. No intento maquillar la cosa. Y aún peor que esto, yo había memorizado el credo del apóstol, el credo de Nicene, y realmente no sabían quién era Dios. Y qué quería de mi vida. Entonces, hablas de estas cosas, las cosas que están en este pasaje. Cuando tú relates o compartes con alguien cómo has llegado a conocer a Jesucristo. ¿Quién nos ayuda en nuestra tarea? Pues la Biblia nos dice, y es curioso, en Juan capítulo 16, normalmente cuando nosotros pensamos en Juan 16, pensamos en un versículo 33, cuando Jesús decía a sus discípulos, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ah, sí, Señor. A mí me encanta este versículo. Pero realmente en este mismo capítulo, él empieza diciendo que es mejor, en versículo 7, os conviene que yo me vaya. Cristo está diciendo a los 12, es mejor que yo regreso a mi Padre en el cielo. ¿Para qué? Y él lo dice, porque si no me fuese el Consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, más adelante en este pasaje, es el Espíritu Santo de la verdad que convence de la verdad, vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y no vamos a hablar de ello, pero es algo muy importante. El Padre y el Hijo enviaron el Espíritu. Algunos piensan que es solamente uno o el otro, pero creo que los dos. ¿Okay? Y lo que tenemos que recordar es que tenemos un gran aliado en la tarea, en el deber de evangelizar a los demás, y es el Espíritu Santo. Y nosotros persuadimos. Él convence interiormente. Pero nuestra responsabilidad, hermanos, es hablar exteriormente. Dios lo dice varias veces en las Escrituras. ¿Qué hacen los ángeles? Son mensajeros enviados por Dios a servir a ¿quiénes? A María, a Trinidad. Lo dice a los creyentes. Esto es lo que hacen los ángeles. Dios los envía para... pero cuando hablamos del tema de evangelismo, nosotros, Carlos, Marlene, Emily, Ricardo, yo no lo he visto en ninguna otra parte de las Escrituras donde Él dice que otro grupo de personas o otras criaturas suyas tienen la responsabilidad de testificar de Cristo. Solo nosotros. Es nuestro gran privilegio hablar de Él, vivir para su gloria. Porque sí, esto es otro tema, no debo liarme, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que hablar con ellos y para persuadirles o hacerles ver que realmente en la realidad son pecadores por naturaleza y por práctica. Es como, y eso es un tema que a ti te encanta hablar con la gente acerca de su pecado. No. ¿Te consideres como el mejor santo de la tierra? No. Ninguno de nosotros somos. Pero sí hemos sido salvos y sí, en los ojos de Dios, hemos sido justificados por la gracia de Dios. Y como dice por ejemplo, Romanos 8:1, así que no hay ninguna condenación para nosotros, porque hemos sido salvos, ¿ok? Entonces sí tenemos que hablar de estas cosas, porque es la realidad nuestra. Somos creyentes auténticos. Pero gracias a Dios tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda. También tenemos muchas otras ayudas. Cuando hablamos de todo esto de evangelizar, hablar de Cristo, tenemos, por ejemplo, el camino de los romanos. Y si tú vas a gotquestions.org,
Esto está en inglés, pero está en español ahí también. .questions.org, ¿ok? Muy fácil encontrarlo. Y tú sabes qué es el camino de Romanos. Tú puedes empezar en Romanos 3:23, porque todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Y luego tú puedes decir a la otra persona, esto significa que somos pecadores. Tú puedes ir a Romanos 6:23, que dice dice esto, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Y luego regresas a 5:8 y dices, mas Dios muestra su amor. Y aquí lo explican, cómo explicarle el Evangelio a otra persona, usando el camino de Romanos. Okay, es útil. Y también hay grupos, hay muchos grupos hoy en día. Y este grupo era de Florida, creo, de James Kennedy hace años, evangelismo explosivo. Y ellos tienen su propio método de hacerlo. Y ellos siempre empiezan con estas preguntas. ¿Has llegado al convencimiento en su vida de que si muriera hoy, irías al cielo? 2 preguntas diagnósticos lo llaman. Y luego repasan gracia, hombre, Dios, Cristo, fe, la decisión. Y tú puedes memorizar esto. Yo participé hace años en un curso de 6 meses aprendiendo esto, memorizando esto, para ir de puerta a puerta, hablar con la gente. Y tú también puedes si quieres. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que hay ayudas, y hay muchos libros, hay preguntas. No voy a repasar todas las preguntas, tengo tengo muchas preguntas aquí. Pero, libros, y tengo por lo menos 10 más en mi biblioteca. Tell the truth, di la verdad, ¿ok? Esto es de Will Metzger. Evangelización, un estilo de vida, de Jim Peterson. Un clásico que explica, creo que bastante bien, cómo hacerlo. Tienes el libro de Stiles, que se llama simplemente La Evangelización, y esto es más reciente. Tienes el libro de Robert Coleman, The Master Plan of Evangelism. Y tienes Evangelismo y la Soberanía de Dios, y muchos más, de Paul Little y de... Y estos libros, leyéndolos, te ayudan entender cómo hacerlo mejor el evangelismo. Entonces, lo que decía antes, ¿quién nos ayuda en nuestra tarea? Pues el Espíritu Santo primero, porque Él hace esta obra que tú y yo no podemos hacer. Y la razón que, no lo he puesto, pero Él entra dentro de la persona y empieza a convencerle que sí, de verdad está separado de Dios por su pecado y tiene un problema delante de Dios. Y luego tienen esos otros instrumentos o herramientas para ayudarnos a testificar bien y entender cómo hacerlo mejor. ¿Es fácil ser testigo de Cristo? Pues no. Algunos piensan que sí. Quizás los extrovertidos de nuestra congregación, a mí me encanta hablar con la gente. Alguno dirá. El otro dice, no, Ricardo, yo no quiero hablar de Dios. Yo no. ¿Ok? Es tu responsabilidad, no porque yo lo digo. Si Cristo vive en tu corazón, es tu responsabilidad confesarle delante de los hombres, hablarles. Tu responsabilidad no es convencer a todo el mundo que tienes razón y que tú eres el experto en... No, es comunicar el Evangelio. Dios creador, hombre pecador, Cristo redentor. Y luego desafiarles, preguntarles si quieren abrir su corazón a Cristo. Entonces, realmente la respuesta es Probablemente la respuesta correcta es depende. ¿Ok? Y depende. ¿Por qué? Porque hay muchos factores. Por ejemplo, la persona con quien hablas. Yo cada vez que en los últimos años de la vida de mi madre, yo hablaba con ella,
Y se puso silencio. No, no me hablaba. No me decía nada. Yo no podía dialogar con ella. Ella tenía que escucharme. ¿Ok? Era muy difícil porque ella había decidido que no vamos a tener una conversación. Y yo decía, mamá, vas a morir. Difícil, ¿ok? So, depende de la persona con quien hablas. Si hablas con un sacerdote, tiene otra cosa que uno que vive bajo un puente. Su disposición de halagar. A algunos les gusta, a otros dicen, vete, tonto. No lo dicen lo tonto, pero más o menos, vete, ¿ok? Su creencia en Dios. Hoy en día, en nuestra sociedad, yo, de mis recientes, en los últimos años, hablando con gente en la Plaza de Cervantes, es poca, ninguna. Y cada vez más, la gente de la edad de Nicole y Natalie, y tú también, Shaya, dicen, y Michelle, dicen, yo soy ateo. Es la primera cosa que muchos dicen, como tontos. Digo, no debo llamarles tontos, pero ignorantes. Dicen, yo soy ateo. Y luego yo empiezo a hacer esto un poco. Ni tienen una base para su ateísmo. Son ignorantes, somos como Ricardo con 20 años. Esto es lo que son. Nunca han oído el Evangelio ni tienen ganas. Quieren vivir para ellos y les gusta mucho el mundo. Y cualquier cosa que ellos piensen que va a separarles del mundo y de su pecado, no quieren hacer. Entonces esto sí es un factor muy importante. Mientras que si estás hablando con una persona que tiene un trasfondo en las cosas de la Biblia o del cristianismo, tienes ventaja. ¿Entienden? Toman por fe algunas cosas. Y hay ciertas personas en nuestra sociedad que sí creen algunas cosas acerca de Dios. Hay muchos católicos que cuando tú hablas sobre la ascensión de Cristo, el regreso al cielo o su resurrección o muchas cosas, la encarnación de Cristo, dicen, pues no lo sé, esto es difícil, hijo. Esto significa que no son creyentes de ningún tipo. Están todavía en sus pecados, aunque se llamen católicos o me da igual, creyente. No, porque la Biblia dice que para ser salvo tienes que creer que Jesús fue resucitado de la muerte. Y lo dice en Romanos 10, versículo 9. Entonces, todo esto es muy importante. Pablo, el mejor ejemplo, cuando él hablaba con los judíos, ¿tenía que explicarles todo de nuevo? No, porque ellos entendían las historias del Antiguo Testamento sobre Abraham, sobre Jacobo, sobre Israel, sobre muchas cosas. Pero cuando él llegaba, por ejemplo, a Antioquía de Pisidia, en Hechos 13, o Atenas en Hechos 17, hablando con los gentiles paganos que no tenían ningún trasfondo en estas cosas, él tenía que regresar ¿a dónde? A la creación. Y yo creo que es lo que tenemos que hacer nosotros. Hablar mucho del Creador. ¿Quién es? Su naturaleza. ¿Qué ha hecho? Tenemos que empezar allí, porque ellos no entienden. No puedes entender el pecado delante de Dios, en los ojos de Dios, si no entiendes que Dios es el Creador. Lógicamente, filosóficamente, coherentemente, no puedes entenderlo, porque si yo digo, Gabriela, eres pecadora, Gabriela me dice, ¿por qué yo? ¿Quién ha dicho esto? Y es muy buena respuesta. ¿Quién ha dicho esto? O Ricardo, tú eres pecador. No, yo soy buena persona. Tenemos que regresar a quien ha creado este mundo y quien ha determinado las normas y las reglas de este mundo. Y si no lo hacemos, no podemos entender el pecado correctamente, ni la salvación, ni nada. Hablando de razonamiento, ¿ok?
Entonces es muy importante en nuestro orden de evangelizar a los demás. Dios creador, hombre pecador, Cristo redentor, y luego desafiarles. ¿Quieres conocer a Cristo? ¿Quieres confesar tus pecados? ¿Quieres arrepentirse de tus pecados y poner su fe en Cristo? Estos 4 elementos. Entonces, estoy extendiéndome mucho. Tengo que parar. Una pregunta interesante. ¿Es difícil o fácil que una persona que no conoce a Dios llegue a ser salvo? Natalie, que tú eres tan inteligente ahora, vas a tomar... No has tomado todavía no, pero... es un genio. Ok, entonces, ¿es fácil? Pues tú recuerdas estos pasajes de Mateo 19, acabamos de estudiarlo en la iglesia, cuando llegan al final con el joven rico, ¿qué dice allí? Jesús está hablando con ellos y el joven rico se fue triste, dice en versículo 22. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en los cielos. Y todos nosotros decimos, yo no soy rico, entonces yo puedo entrar fácilmente. No es lo que quería decir. Jesús está diciendo que sí, efectivamente, los que tienen muchas posesiones suelen confiar en sus posesiones, pero es difícil para que cualquier persona entre en el cielo. Y los discípulos, y él dice otra vez, os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Entonces los discípulos, totalmente sorprendidos, dicen, entonces, ¿quién puede ser salvo, Señor? Y él dice, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Dios salva, puede salvar, sigue salvando a la gente. ¿Ok? Y no debemos olvidarlo nunca. Y también en Juan 3 vemos que es una obra del Espíritu. Tus grandes argumentos o mis palabras tan persuasivas nunca van a llegar a ellos, ¿ok? Últimamente, en el último plano, es el Espíritu que entra en su corazón y les causa ser nacido de nuevo. Entonces, quizás el instrumento más importante, además de comunicar, es orar mucho en la evangelización. John Piper. ¿Conoces al pastor Piper de Minnesota, no? Pues John Piper, alguien ha lanzado a él esta pregunta, ¿qué tiene que creer realmente alguien para ser salvo? Y era muy interesante y lo tengo aquí, 2 páginas en inglés. Y luego yo he puesto en español. Pero primero, todos sabemos que sí es posible ser salvo, porque lo dice en Hechos 16. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y el carcelero puso su fe en Cristo y fue salvo aquel día. Y luego en Romanos 10 dice, si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, algo muy importante, curios, ¿ok? Por Señor, como el rey que manda, ¿ok? Como Dios mismo, y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Entonces, sí, es posible ser salvo. Pero él sigue en su lista y él dice esto. Pues, normalmente cuando yo hablo con la gente, yo digo, una persona tiene que creer primero que es pecadora. Y pecadora. Y eso es donde yo empiezo siempre. Es nuestra gran lucha ahora. En este tiempo de la época de la gracia de Dios, la gente no tiene constancia, no tienen idea de esto de pecado. Se ríen de ello. Quizás cuando yo pronuncio, o Adam, la palabra pecador, nos ríen de nosotros porque la manera de decirlo, con nuestro acento. Es como un programa de televisión, ¿ok? Yo sé, pero es muy importante porque realmente cuando empezamos a hablar del pecado, estamos hablando de la muerte de Cristo. Y esto es el núcleo del Evangelio. Lo que sucedió aquel día, hace más que 2000 años, en la cruz,
Cuando Cristo fue crucificado, la gran pregunta es, ¿qué sucedió en aquel día? ¿Perdió o ganó? Pues la Biblia dice que ganó con creces. Que Él, como dice en Hebreos 2, y ahora mismo no viene a mi mente en español, dice esto, así que por cuanto los hijos participaron en carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte, Jesús murió por medio de la muerte, al que tenía imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Esto es lo que hizo Jesús y ganó. Y allí, aquel día, nosotros fuéramos justificados. Entonces es muy importante hablar de su muerte, hablar de la cruz de Cristo. Y de hecho, vosotros que conocéis la Biblia, sabéis que en 1 de Corintios 2, ¿qué decía Pablo? Solo quería que una cosa fuese constatado entre vosotros, que Cristo murió en la cruz. Fui allí a predicaros la cruz de Cristo. Y lo dice en capítulo 1 y sigue en capítulo 2. Ese tema muy importante porque cuando hablamos de la cruz, entonces la pregunta que sale de esto es, ¿qué sucedió? Well, Él murió en tu lugar, en mi lugar, en el lugar de Jacinta y Chris. Esto es lo que sucedió. La Biblia lo dice. Por preposiciones y muchas otras maneras. ¿Ok? En nuestro lugar, por nosotros. Palabras muy importantes gramaticalmente. Y el hecho de que Cristo murió por nuestros pecados significa que yo soy pecador, lógicamente. Así que para ser salvo uno tiene que creer. Y la lista sigue, no vamos a repasar. Hay 7 más diapositivas, pero una persona tiene que creer que existe un Dios creador, soberano. Yo muchas veces empiezo allí. Dios, creador, hombre pecador, Cristo redentor. Y luego la pregunta, ¿quieres abrir tu corazón hoy y recibir a Cristo por fe? ¿Y quieres arrepentirse de tus pecados? Pero una persona tiene que creer que Dios es juez justo y bueno. Y tú puedes leer el artículo, búscalo online. Una persona tiene que creer para ser salvo que está bajo el juicio de Dios, que Dios tiene el derecho de juzgarnos. Me encanta hablar de estas cosas. No, pero en nuestro mundo nadie habla así. Nadie habla de la ira de Dios y de que no está contento. Y que viene Cristo otra vez, y hoy en nuestro primer pasaje en Apocalipsis 3, Él dice que viene, el que viene para juzgar. Cristo es el que va a juzgar, como decía Pablo en Hechos 17:31, los vivos y a los muertos. ¿Ok? Entonces sí, tienes que creer que Dios es justo en hacerlo. Tienes que creer que Jesús es Dios. Si una persona no tiene concepto de que Jesús era más que solamente un hombre como Prince entonces no es lo mismo. Él era el Hijo de Dios, era el Dios encarnado. ¿Ok? ¿Quién es? Y antes de ser salvo, alguien no tiene que captar todo esto perfectamente, pero tiene que tener constancia de estas cosas. Y sigue. Y muy importante, la sustitución, ¿ok? Lo que quiero decir con esto es que es muy fácil que alguien sea salvo y es muy difícil. Y generalmente, si tú vas conmigo a la Plaza de Cervantes cada martes, es muy difícil, ¿ok? En este plan de evangelización. ¿Qué es la evangelización bíblica? Pues, como he escrito aquí, no hay mejor libro que el libro de Hechos para estudiarlo, y hay muchos pasajes. Si tú quieres entender, y debemos copiar, imitar
el modelo que vemos en el libro de Hechos. ¿Qué decían ellos? ¿Cómo lo decían? Dependiendo, compara por ejemplo Pedro en Hechos 11 cuando está en la casa de Cornelio, Hechos 10, con Pedro en Hechos 2, delante de todo el pueblo allí en Jerusalén. ¿Veis la diferencia del mensaje? Y puedes aprender mucho estudiando estos pasajes. Su énfasis, su actitud, su anhelo. Todo esto es muy importante. Vamos a terminar con esto, aunque tengo mucho más que decir, pero no voy a... Siempre es mejor dejaros pensando un poco. La evangelización. Un hermano dice esto, la evangelización es enseñar. ¿Recuerdas este verbo? Es enseñar. Hoy en día, como vivimos en una sociedad agnosis, ignorante, no entienden. Mucho de nuestra tarea de evangelización consiste en enseñarles con mucha paciencia. Enseñarles. Porque les amamos. Enseñarles. Precepto sobre precepto. Línea sobre línea. Poco a poco. Habrá alguno que se salva rápidamente, pero hasta ahora yo he estado aquí 30 años, yo no he visto muchos. Ojalá que sí, pero no he visto. Yo recuerdo uno, Pedro, hace años, tenía un kiosco allí en Coslada, en la esquina de la calle de Perú, y no recuerdo el otro nombre. Y era un hombre bastante tosco. Wow. Y, ¿qué tal, Pedro? ¿Estás comprando el periódico? O él, ¡burr! Uno de estos, como un burro, más o menos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás hoy? ¡Burr! Literalmente era así. Y esto era su perspectiva de... Y luego veía por el amor de su esposa, que oraba mucho por él. Al final llegó a conocer al Señor. Yo no sé si sigue viviendo hoy en día o no. Pero lo que quiero decir es enseñar. Y yo le enseñaba mucho a él. Okay. Y luego, ¿qué vamos a enseñar? ¿Sobre un complot, Rafa? No. Vamos a hablar de Cristo, el Cristo Redentor, el Evangelio, la cruz, la resurrección, la ascensión al cielo, donde Él está ahora a la diestra de Dios. Eso es lo que vamos a hablar. Y de mi pecado, mi necesidad de que Cristo muriese en mi lugar. El mensaje. Y luego el objetivo. Tenemos un objetivo. No vamos andando por la calle como el mundo. Vamos contracorriente, hermanos, en la evangelización. Y tenemos un objetivo. Es persuadirles. Es comunicar esta información con respeto, como dice Pedro en 1 de Pedro 3:15, con mansedumbre y reverencia. Con respeto, cortesía, amabilidad a las personas. Hay mucho más que decir aquí. Vamos a dejarlo. Seguiremos la próxima vez que predico, pero todos tenemos que mejorar por la gracia de Dios, porque queremos honrar a Jesucristo. La verdad es la única verdad. A mí me gustaría ver 200 personas aquí y tenemos que comprar Domino's Pizza de los americanos, que de Michigan es el dueño. A mí me encantaría, ¿ok? Pero mucho más importante que esto es que Cristo recibe la alabanza y la gloria que merece. Que muchos más personas como nosotros están aquí para cada domingo adorarle, dar gracias a Él, recordar que Él es el Señor. Sí, Señor. ¿Ok? Entonces, seguiremos estudiando esto y Dios os ayude a cada uno. No hablo de esto para haceros sentir malos, pero yo sé cómo es la vida. Todos tenemos que a veces recibir
para despertarnos un poco, todos. No, yo no voy a darlo, pero vosotros podéis dar el uno. No, un beso, un ósculo santo, un beso santo. Eso es lo que hacemos aquí. Oremos. Señor, te damos gracias. Que primero que queremos llamarte Señor, en vez de usar tu nombre como una palabra brota, una cosa fea. Gracias que tú eres nuestro Señor Jesucristo. Gracias que en ti hemos encontrado la vida eterna. Gracias por tu paciencia con nosotros antes de ser salvo y después. Gracias por la obra de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, cada uno de nosotros, Señor. Convenciéndonos de nuestro pecado y siguiendo pacientemente cada día. Levantándonos para vivir para tu gloria y tu honor, Señor. Padre Celestial, gracias por la Biblia, la palabra de Dios que nos informa de todas estas cosas. Usa estos sermones, Señor, de la manera que tú quieres para animar a nuestros hermanos aquí, nuestras hermanas, a ser testigos fieles durante su corta vida aquí en la tierra. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén.